Un saludo muy especial a toda la comunidad unavista, en especial al doctor Juan Camilo Páez Jaimes, quien es el docente que nos ha venido acompañando en este proceso formativo en el marco del curso de Derecho Penal General. El día de hoy vamos a realizar una sesión que tiene que ver con la fase quinta del curso, Estructura del Delito. Mi nombre es Carlos Alberto Balbuena Quimbaya y soy estudiante del programa de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Previo a adelantar la temática expuesta, es importante abordar el fundamento normativo sobre el cual vamos a emitir nuestro juicio. En Colombia, la Ley 599 de 2000, bien conocida como el Código de Procedimiento Penal, en su artículo noveno habla sobre la conducta punible y establece los tres elementos esenciales para determinar que una conducta que haya sido cometida por una persona, pues sea realmente punible. Entonces, a saber, los tres elementos es que haya tipicidad, antijuridicidad y que haya culpabilidad. Dentro de la tipicidad tenemos el dolo, la culpa y la preterintención. Vemos que estos tres subelementos se deben verificar para poder determinar que una conducta haya sido típica. Entonces, dentro del dolo se dice que es aquella intención que tiene la persona de manera clara y precisa, que es consciente de que va a cometer una afectación en el bien protegido jurídicamente. Es decir, esa persona eh, levanta un arma y dispara con la firme convicción de matar, de asesinar a esa persona, a la otra. En cuanto a la culpa, esta persona es consciente que a través de la acción puede causar alguna afectación, pero esto lo hace sin tener, digamos, conciencia de los resultados que puedan tener esa actuación. Y en cuanto a la preterintención, pues la persona, digamos que de alguna manera cometió la acción que no tenía previsto que le causara la afectación a la otra persona. Entonces, eh, un ejemplo que puede ser muy práctico, aquella persona que le da un golpe a otra y resulta que la intención única de esta persona era causarle una lesión, pero la golpeó en una parte donde, pues muy noble y le causó la muerte. Entonces aquí vemos consumado lo que tiene que ver con la preterintención. Bien, si estos tres elementos se encuentran consolidados, se evidencian y además de eso, la ley determina que esta actuación es típica. Es importante eso, que esta actuación esté determinada dentro de la normatividad en materia penal, entonces se puede considerar que hay tipicidad. Luego, para el tema de la antijuridicidad, pues es evidenciar que efectivamente a través de ese acto típico que ha cometido esa persona, pues causó efectivamente la afectación de ese bien jurídico que es protegido normativamente. Luego, en cuanto a la culpabilidad, es importante tener en cuenta que aquella persona sea, digamos, que esté sujeta a la imputabilidad, que se le pueda exigir a esa persona una conducta diferente en derecho y además de eso que esta persona sea consciente de lo ilícito. Luego en el artículo 28 del Código de Procedimiento Penal tenemos el concurso de personas en la conducta punible. En este artículo señala que podemos encontrar dos tipos de personas, aquellos que son los autores y aquellos que son partícipes. Entonces, se especifica que la autoría tiene que ver con ella, con esta participación directa de la persona en el hecho o en la conducta punible, de tal manera que es una persona que es consciente y que ha aportado elementos directos sobre el hecho, digamos que es esto,
punible. Y en cuanto, digamos que la responsabilidad de esta persona que es autor es principal. Luego también es importante tener en cuenta que en materia de responsabilidad, pues también podemos tener aquello que es accesorio, es la participación que tiene otra persona como, bien lo dice, participante. No es el sujeto activo de este hecho, de la conducta, sino que es accesorio a él. ¿Qué dice la perspectiva dogmática en la materia? Entonces, se dice que hay tres teorías. La primera es la teoría concepto unitario de autor. Entonces, este concepto unitario de autor dice que toda persona que intervenga en una conducta punible aportando una causa o condición debe ser considerada autor. Entonces, indistintamente del rol, de la participación que haya tenido, del grado de participación, de la intención que haya tenido esa persona, pues es autor. ¿Sí? Así haya disparado o así haya simplemente hecho presencia en el acto de pronto como informante o que haya asumido otro rol en ese plan de trabajo que se ha estructurado. Entonces, esta teoría dice que todos son autores directos y que pues a través de eso también es importante indicar que tuvo bastantes críticas en razón a ello porque, pues, según se dice, no todas las personas tienen el mismo grado de participación en los hechos y de acuerdo a ellos que se deben también juzgar. Luego, tenemos también la teoría, el concepto amplio de autor. Entonces, este actúa movido por un interés o dolo propio, animus aucturis, mientras que el partícipe interviene en el delito guiado por un interés ajeno o un dolo ajeno, animus totius. Entonces, el primero, hablamos de el autor principal, que es el que tiene ese interés o sí, esa intención directa de cometer el acto, entonces, de ir a disparar directamente. Ese es el autor. Mientras que el partícipe, este puede, digamos, actuar porque otra persona se lo sugirió, se lo pidió, o simplemente porque de pronto hubo de por medio una coacción en su voluntad y lo llevó a formar parte como elemento del acto como tal. La teoría o concepto restrictivo de actor. Esta se desglosa en tres elementos. El primero es el concepto objetivo formal, es el que examina todo lo relacionado con lo que exterioriza el sujeto y tiene una relación directa con el tipo penal. Lo formal está relacionado directamente con el tipo penal, ¿sí? No es, digamos que es muy objetivo por ello. La conducta del autor coincide con los elementos del tipo, lo que hablábamos inicialmente dentro de los elementos de la conducta punible. Entonces, si esa conducta que ha desarrollado ese sujeto está tipificada dentro del ordenamiento jurídico, pues entonces es considerado como de tipo penal y estaría encasillada dentro del objetivo formal. Luego, está la teoría objetivo material, que es la que valora todo lo que exterioriza el sujeto, pero entonces de manera material. O sea, no es solamente lo que está escrito, sino que ahí también considera lo relacionado a la causa, en lo que tiene que ver con el autor y también la condición que es la que aporta el partícipe. Finalmente tenemos el concepto o teoría del dominio del hecho. Esta también, digamos que tiene tres condicionantes. Primero es aquella persona que domina el hecho desde el acto. Ya es aquella persona que tiene la posibilidad o la potestad de desistir, de detener, de cesar el daño o la afectación. ¿Sí? Desde la voluntad, entonces tenemos un sujeto A, que es el que puede de alguna manera incidir en la conciencia de otra persona, B, y esto la induce pues al error.
Entonces, en realidad, quien quiere cometer el acto es el sujeto A y a través de diferentes actuaciones o prácticas incide en la conciencia, en la voluntad del sujeto B y lo lleva a que cometa ese acto delictivo, bien sea porque puede ser una persona inimputable o porque la indujo al error o porque simplemente la doblega por alguna condición que la ha llevado a definitivamente no negar o aceptar cometer el acto, ¿cierto? En el caso de la primera, que es desde el acto, pues entonces al autor se le conoce como autor directo y desde la voluntad se le conoce como autor mediato. Y el tercer condicionamiento es el dominio del hecho desde la función. Entonces, básicamente aquí lo que tiene que ver es eh, que el autor, digamos, el hecho se llevó a cabo con la participación de diferentes sujetos, pero el autor es el que comete el verbo rector y que además de eso, pues debe haber un plan común, una división de trabajo y, como lo acabé de señalar, el verbo rector. Bien, en cuanto a dispositivos amplificadores de tipo penal, tenemos que en la ley 599 del 2000, el artículo 27 habla sobre la tentativa. Dice que el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, ¿sí? Entonces esa persona es consciente de que va a ejecutar una conducta que es punible, pero por diferentes eh, situaciones, pues se ve frustrada. No, al final no se lleva a su consumación, ¿no? Entonces, que estas personas a través de estas conductas pues van a incurrir en una serie de penas que de acuerdo al artículo 27 del Código Penal pues entonces se establece esa proporción desde la tentativa frente a lo que ha establecido el mismo Código de Procedimiento Penal en materia de penas. Eh, Dentro de esta tentativa, entonces, se conoce el componente subjetivo, que es la voluntad del sujeto agente de efectuar la conducta típica, ¿sí? O sea, esa persona, digamos que es ella a través de su parte estructural, empieza a idear, a preparar, a ejecutar y a consumar las diferentes acciones para llevar a cabo la conducta típica, ¿no? Entonces, en este componente subjetivo se desarrollan esas cuatro etapas que llevan en cada una de ellas a planear y al final a que se ejecute el hecho a través del cual se va a causar la afectación del bien jurídicamente protegido. Luego está el componente objetivo que dice que lo importante es la determinación del peligro o la lesión del bien jurídico. Entonces, en la parte de arriba habla solamente de que debe haber una voluntad. El componente objetivo dice, no, no solamente la voluntad, sino que debe también identificarse la determinación del peligro o la lesión del bien jurídicamente protegido. Y también está la teoría mixta que, como bien lo dice, hace una combinación de las dos, que dice, hay que tener en cuenta la voluntad criminal, pero también la peligrosidad expresa. Tenemos diferentes tipos de tentativa. Entonces, la tentativa simple o inacabada. Entonces, es el frustrado desde el inicio de la ejecución. Un caso muy común es aquel persona que decide ingresar a una casa habitación a hurtar los bienes, pero una vez intenta ingresar, entonces se percata de que hay personas dentro del inmueble y esta, esta conducta punible se ve frustrada y se denomina como tentativa simple o inacabada. Luego, la tentativa frustrada o acabada es aquella que es frustrada por una causa externa a la voluntad de la gente. Entonces, ponemos el caso de aquella persona que dispara a otra con el ánimo de matarla
efectivamente le dispara en el cuerpo, pero esta persona es auxiliada por otras y al final no pierde la vida. Entonces, en este caso, la tentativa frustrada sería en este hecho que acabé de mencionar. La tentativa imposible es aquella que se da por la falta de idoneidad de la conducta. Entonces, un ejemplo es aquella persona que quiere envenenar a otra y que encuentra un producto, decide ubicárselo o dárselo en un alimento, pero resulta que este no era veneno, sino que era otro producto distinto, que en ese caso no llevó a que se consumara el hecho por la misma inexperiencia o idoneidad, falta de idoneidad de el sujeto que va a cometer la conducta punible o el acto delictivo. Y finalmente tenemos la tentativa desistida, ¿sí? Entonces, es aquella que de pronto eh, una persona le va a disparar a otra, pero justo en el momento de activar, de accionar el arma, reacciona y dice no, se percata de que no está bien y decide desistir, se arrepiente de cometer este hecho. Bien, esta es la referencia bibliográfica de lo consultado por el suscrito para el desarrollo de la presente actividad académica. Muchas gracias.